Hola a todos, bienvenidos al primer curso de nutrición en línea en YouTube. Mi nombre es Fernando Ledesma, para los que no me conozcan, soy un egresado de la carrera de nutrición en México, soy en la Universidad de Vizcaya de las Américas, ubicada en Mexicali, Baja California. Salí de la carrera hace un año y me topé ahorita pues un problema bastante, digamos que grande, que obviamente es la obesidad en México. Por si no lo sabían, somos el primer lugar en obesidad infantil, somos el segundo en obesidad pues, en adultos. Por lo tanto, se podría decir que somos el primer lugar en obesidad en el mundo, ¿sabes? Y para mí ha sido algo que no ha sido fácil hablar, sobre todo con esta aceptación ahorita que está saliendo. No estoy en contra de sentirte mal con tu cuerpo, pero creo que hay límites, ¿sabes? Y la obesidad, aunque no nos gusta aceptarla y aunque sea muy difícil para bastantes personas también el hablar de ellos, tenemos que recordar que es una enfermedad y es una enfermedad peligrosa porque funciona como un puente, ¿sabes? Está, o sea, está la obesidad como tal, ¿sabes? Los problemas que puede generar, pero al llegar al grado de la obesidad te predispones también a otras enfermedades como la hipertensión, como es una diabetes, como es un cáncer, un problema del colon, un problema del corazón, cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complicado. Tenemos que hacer algo que motive a las personas, yo creo, a ser saludables, pero también una pues, de las cosas que me he topado bastante es que digamos que quiero ayudarle a una persona, pero es bastante difícil a veces que la misma persona no se quiera ayudar. Por lo tanto, creo que he diseñado esto para que sea como una tipo clase. No tan en serio, vaya, voy a estar haciendo cosas poco nutricionales como estar tomando Coca-Cola, porque pues también soy humano, ¿sabes? Y yo creo que a veces se nos olvida eso cuando tratamos con profesionistas de la salud que también son humanos y también la cagan y no tienen la necesidad a veces, aunque parezca, de llevar como una vida totalmente fit, ¿sabes? Y a veces quedamos en el error de que simplemente porque es un nutriólogo va a estar comiendo ensalada todo el tiempo, ¿sabes? O si es un doctor o algo por el estilo. Y no. También me gustaría con este tipo de clases pues cambiar un poco la forma de ver de las personas sobre la nutrición y darse cuenta por qué es tan pinche importante. Entonces, vamos a empezar. Dejo mi coca por ahí. Antes que nada, hay que empezar por lo primero. Y lo primero yo creo que es la biología. Tenemos que ver primero qué tipo de persona eres, ¿sabes? Y qué es el objetivo que quieres. Eso también va a ser muy importante. Porque, por ejemplo, si eres una muchacha que lo que quiere es tener un cuerpo más saludable, más estético, más fitness, va a ser diferente a si eres un hombre que está pensando en competir y en meterse esteroides y beast mode y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso. Tenemos que tener en cuenta principalmente nuestro cuerpo, cómo se encuentra en su estado actual y a dónde lo queremos llevar. Es muy importante que desde ahorita estemos pensando como en un objetivo porque miren, va a ser parte que les voy a estar explicando la metodología, pero también quiero explicarles de dónde proviene, ¿sabes? Porque van a haber cosas que a lo mejor van a ser más obvias para unas personas y tal vez no tan obvias para otras personas, pero voy a intentar decir las ideas de diferentes niveles, ¿sabes? Para que tengan una lógica y yo creo que cuando para mí las cosas tienen una lógica es más difícil cometer un error dos veces, ¿sabes? Entonces, primero que nada debemos de empezar en la parte evolutiva, ¿sabes? Tenemos que tener en cuenta que antes éramos pues changuitos y íbamos ahí por la sabana, por el desierto, por donde sea que fuéramos cazando comida, recolectando comida y así fueron nuestros inicios, ¿sabes? Éramos animales tanto presas como depredadores. Entonces, digamos que fue cambiando un poco a poco, ¿sabes? Porque si lo miras así, fuimos agrupándonos en civilizaciones, en tribus para cazar. También el compartir la comida fue algo muy importante para nuestra salud. Pero no solo eso, también la digestión, ¿sabes? El aprender el utilizar el fuego.
Simplemente piensa la importancia del fuego a la hora de cocinar los alimentos, el sabor, pero también la absorción de diversos nutrientes fue cambiando, ¿sabes? A diferencia de nosotros con los chimpancés que suelen comer hojas y suelen comer hojas todo el día, cambiamos, digamos que la cantidad de nutrientes que necesitas con las hojas no se compara con la cantidad de nutrientes que puedes conseguir en un pedazo de carne, ¿sabes? Cuestión de proteínas, grasas, y etcétera, etcétera. Entonces tendrías que estar comiendo todo el día hojas para consumir cierta cantidad de nutrientes. Nosotros aprendimos a utilizar el fuego, eso nos dio una ventaja evolutiva a, digamos que, sacrificar un poco de los intestinos y de todo esto por tejido cerebral, y fue un proceso evolutivo, ¿sabes? Fue una guerra evolutiva en donde aprendimos no solo a cazar, ¿sabes? O a unirnos para llevar a cabo, digamos que, la cacería, sino que también aprendimos a establecernos dentro de tribus, compartir la comida, cocinar la comida, y después también a recolectar la comida, sembrar comida. Empezó todo este proceso de la agricultura. Hay civilizaciones que se desarrollaron más en diferente tipo de ganado, hay otras que en las pescas. Entonces empieza a ser un poquito diferente, ¿sabes? Cada tipo de alimentación también depende de la cultura, pero biológicamente sí nos vamos a tomar una que otra diferencia entre el hombre y la mujer, pero no tan, digamos que no tan grande, ¿sabes? A menos de que sea algo relevante como el tipo de, digamos que, la ganancia de masa muscular o cosas así, pero ya estará después. Ahorita, primero lo primero, como les digo, fuimos desarrollando esta capacidad para controlar el fuego, para cocinar, para cada vez dejar de morir por conseguir alimentos, ¿sabes? Ahorita puede sonar muy raro para nosotros toda esta lucha de conseguir alimentos, pero es relativamente nuevo, ¿sabes? Tiene tal vez 100 años que empezamos a producir el alimento en producciones, digamos que, grandes, suficientes para los individuos. No estamos acostumbrados a eso, y eso también ha sido bastante relevante, ¿sabes? Para eliminar la pobreza, para evitar que las personas contraigan enfermedades o no tengan los nutrientes o las fuerzas suficientes para combatir otros. Aparte tenemos que tener en cuenta que han ido cambiando también las necesidades de cada persona, pero hoy en día no es un problema el conseguir alimento, al contrario, el problema proviene de que hay demasiados alimentos, ¿sabes? Y demasiados alimentos que tienen demasiada energía y no tantos nutrientes. Ahorita, más al rato, también vamos a estar hablando de eso, pero principalmente fue una guerra, digamos que, de evolución entre nosotros, los simios y los demás animales. Poco a poco fuimos desarrollando esta capacidad de analizar las cosas, de pensar y de poder seguir ganando esta guerra evolutiva. Pero después, ¿qué pasa? Después aprendimos lo que es la agricultura, aprendimos a también a utilizar diferentes cosas como el maíz, el arroz, el trigo, ¿sabes? Y de ahí empezamos también a descubrir poco a poco diversas cosas, ¿sabes? El azúcar fue muy importante, la sal, las especias. Y empezó esta combinación muy, muy curiosa, ¿sabes? Algo que se me hizo muy divertido aprender fue que allá por los países escandinavos, todo lo que es Suiza, Suecia, Noruega, digamos que toda esta parte vikinga, las personas suelen ser más aptos para consumir alimentos lácteos, no suelen tener tantos problemas de diabetes. Y es curioso cómo, digamos que en etnias más árabes o latinas, por ejemplo, sí se suele dar un gran caso de problemas de diabetes y también de intolerancias a la lactosa.
Entonces nos damos cuenta que sí va cambiando un poco a poco, ¿sabes? Sí hay un poco de diferencias, pero tiene que ver mucho también con la adaptación. Tienes que pensar que hay familias, o hubo familias establecidas en esos lugares que nada más solían consumir un cierto tipo de alimentos, ¿sabes? No variaban tanto. Entonces su cuerpo, su fisiología, generación tras generación se fue adaptando a ese tipo de alimentación. Entonces, para mí tiene cierta lógica, pero eso no quiere decir que sea 100% aplicable para todos, como digo, siempre hay excepciones para todo y solo estoy hablando como en la mayoría de los casos, ¿sabes? Sí hay pequeñas diferencias entre etnias, pero no lo suficiente grandes para hacer la diferencia, ¿sabes? Pero aunque, otra cosa también, aunque haya diferencias entre las etnias, eso no quiere decir que no haya diferencias entre los individuos de cada etnia. Eso también es bastante importante. Vemos que hay prevalencias de ciertas modalidades o ciertos gustos, cierto tipo, manifestación de enfermedades, un poco más en unas etnias que en otras, pero hay otros problemas que digamos que son igual, ¿sabes? No, eso es un pedo de siempre. Entonces, prosigamos. Una vez que ya tuvimos la capacidad de aprender cómo cocinar los alimentos, cómo producirlos o cómo sembrarlos, eso nos dio también una adaptación lo suficientemente importante para evitar la malnutrición. La malnutrición es como no alimentarte, sino no alimentarte lo suficientemente bien, lo que genera que pues no te desarrolles al 100% y eso puede ser bastante peligroso, así que es mejor evitarlo y es bueno estar alimentado. Obviamente, como todo, hay un problema si no te alimentas, hay un problema si te alimentas de más, pero también hay un problema si te mal alimentas o te malnutres, ¿sabes? O sea, hay diferentes formas de regarla, no solo una, pero por suerte no es tan complicado y hemos podido, digamos que junto a la tecnología y a las nuevas ciencias y a la innovación humana hemos podido salir adelante. Eso es lo importante. Así que salud. Y pues ya, una vez que aprendimos, porque miren, les voy a decir algo. La nutrición es una ciencia que no lleva presente mucho en la humanidad. 100 años, 120 años a lo mucho, ¿sabes? No es una ciencia que era tan relevante en años pasados porque digamos que la gente moría, ¿sabes? Era más fácil que la gente muriera por otros problemas que por su alimentación. O sea, no estoy diciendo que no hubo personas que murieron por su alimentación, es obvio que sí, pero no era una causa lo suficientemente importante como ahora que la salud ya ha sido algo que ha ido aumentando, se le ha ido dando relevancia, pero sobre todo se le da relevancia en la parte de los médicos. Y ahí también es otro problema. A veces lo que trato de explicarles a mis pacientes es que el problema no es el problema no radica en ir con el médico y esperar que todo esté bien. El problema está en no tener el hábito de la precaución o de la prevención, ¿sabes? Porque es muy importante. Si no puedes prevenir, hay enfermedades que no puedes prevenir, ¿sabes? Todavía, como lo es el cáncer o cosas así. Pero hay otras que sí. La obesidad es una de ellas, la diabetes es una de ellas. Hay muchas enfermedades que pueden ser prevenidas, pero no son prevenidas por la ignorancia humana, por arrogancia o por pensar que a mí no es capaz o nunca me va a pasar eso, ¿sabes? Es algo como lo que pasa con la gastritis, que te lo dicen de niño, no estés comiendo cosas que te van a irritar el estómago porque lo vas a estar peor. Y la gente dice, no pasa nada, y ahorita todo el mundo tomando omeprazol y Pepto-Bismol y todo ese tipo de cosas. Tampoco no lo hagan, es bastante, bueno, no es peligroso, pero ese tipo de sustancias, digamos que vuelven a tu estómago más sensible o menos ácido. Entonces,
los ácidos del estómago lo van debilitando cada vez más entre más consumes ese tipo de sustancias, ¿sabes? Porque reduce la capacidad que tiene el estómago para aguantar los ácidos de tu mismo cuerpo, entonces es contraproducente a la larga el consumir tantos de esos, pues no sé si considerarlos medicamentos o lo que sean, pero es mejor, es mejor evitar consumirlos. Y si lo estás consumiendo porque hay algo que te está generando dolor, pues tal vez lo mejor sería evitar también esos alimentos. Tal vez, tal vez. Y pues prosigamos. Llegamos a épocas más sencillas, ¿sabes? Épocas donde ya la comida no es algo por lo que tengamos que arrancarnos, ¿sabes? O matarnos entre nosotros. Ha sido algo más sencillo, pero eso no ha dejado de ser fácil. De hecho, la comida siempre ha estado presente y siempre lo va a estar. Y es muy importante siempre tener en cuenta eso, ¿no? Hay cosas que no podemos evitar, ¿sabes? Como no puedes evitar sentir amor por alguien, no puedes evitar sentir dolor, no puedes evitar sueño, ¿sabes? No puedes evitar las ganas de reproducirte, también no puedes evitar las ganas de tener hambre. Entonces tienes que tener en cuenta también, con lo que te voy a estar diciendo poco a poco, va a ser un proceso va a ser un pensamiento mío, ¿sabes? No sé cómo decirlo porque va a estar medio raro, pero voy a intentar solucionar estos problemas junto con ustedes, ¿sabes? Entre lo práctico y lo que dice la ciencia, porque suele haber ahí un poco de discute todavía, ¿sabes? Entre lo que dicen los científicos, lo que es la elite del conocimiento de la nutrición ahorita, y lo que dicen la gente famosa en internet, en Instagram, en Facebook, en YouTube. ¿Sabes? Que no los estoy formando parte de ellos, ¿sabes? No los estoy discriminando, pero simplemente todavía hay como extremidades entre ambos lados, ¿sabes? Necesitan juntarse, porque hay muchas cosas que aprendemos en la parte de la ciencia, en la nutrición, que no son muy aplicables ya en la práctica. Y hay cosas que he aprendido de personas que no son expertos en el área de la salud o de la nutrición, y me han funcionado bastante bien, porque a pesar de ser experiencias no metodológicas o no con el proceso de un estudio o ensayo científico, aún así sigue siendo experiencia. Y la experiencia en manos adecuadas se puede volver sabiduría también, ¿por qué no? Entonces es lo que trato de hacer, trato de irme por los dos lados, ¿sabes? Y siempre buscando lo que la persona quiere, porque si estás trabajando con una persona, pues esperas lo mejor para ella, y se supone que la persona debe esperar lo mejor para él mismo. Entonces, es importante. Creo que hasta aquí le vamos a dejar. Creo que ha sido un buen video. Pienso hacer más. Simplemente todavía no sé cómo los voy a hacer. Me gustaría editarlos un poco más, pero igual y la información puede servirles. Entonces voy a estar intentando simplemente subir lo máximo que pueda sobre los temas de nutrición que se me vayan ocurriendo. Igual y si tienen alguna sugerencia, pues me la pueden dejar abajo, alguna pregunta o algún tema de discusión, ¿sabes? Porque en el mundo de la nutrición es vastísimo la cantidad de conocimiento que hay ahí, y es bastante difícil a veces concentrar tus pensamientos en una sola. Y a mí se me hace más fácil esta dinámica de que me pregunten cosas, ¿sabes? Es más fácil para mí crear una respuesta en base a esa pregunta, en lugar de adivinar pues qué es lo que les gustaría saber, ¿sabes? Igual y pues salía algo bueno. Esperemos y sí, esperemos si les siga gustando estos videos y nos seguimos viendo en el próximo. Hasta luego.